Una de las doctrinas más esenciales y fundamentales para el goce y el deleite de la vida cristiana, para mí personalmente lo es, sin duda, la doctrina de la expiación. La pregunta es, ¿por qué es tan indispensable la doctrina de la expiación en la vida del creyente y por qué es que entenderla trae gozo, paz, consuelo, alegría y felicidad a aquel que la disfruta? Saludos, amados hermanos. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Estamos felices de que estés con nosotros. Acompáñanos. Una de las doctrinas que yo considero verdaderamente necesarias para que podamos disfrutar de la vida cristiana, de la verdadera libertad a la que el Señor nos ha llamado, para mí definitivamente es la doctrina de la expiación. Ahora, me gustaría introducir estos estudios que vamos a estar haciendo a lo largo de unos 4 videos con la pregunta de ¿qué hace necesaria la expiación? Antes de responder más profundamente qué es la expiación y de que veamos todas las respuestas a lo largo de estos videos, me gustaría simplemente introducir la doctrina de la expiación con la pregunta de ¿por qué es necesaria? Y la respuesta que vamos a dar a ella estará basada en 2 puntos. El primero es, la doctrina de la expiación es necesaria debido a que el hombre en su condición natural está corrompido. El ser humano es corrupto de todo corazón. Y las Escrituras nos lo afirman de forma muy clara y categórica. Leamos, por ejemplo, Romanos 3 desde el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vivimos en un contexto culturalmente afectado, gracias a Dios, por el cristianismo y el evangelio. Pero a decir verdad, lo que impregna las mentes y los corazones generalmente de las personas es el humanismo, es decir, el pensamiento de que el ser humano es el centro de la ecuación existencial de la vida, ya que el hombre viene a ser el centro de toda su propia vida. Naturalmente, las respuestas a sus preguntas tienen que ver consigo mismo, y ya que el ser humano ignora y descuida y menosprecia el consejo de Dios, es natural que sus pensamientos sean literalmente opuestos a los pensamientos de Dios. Ahora, los pensamientos de Dios, expresados en su palabra, son muy explícitos en relación a la condición del ser humano. Ahora, lo que debemos entender para poder luchar correctamente contra el pensamiento del humanismo, en contraste con lo que la Escritura nos enseña, es quitarnos de la mente, hacer un esfuerzo por quitarnos la realidad errónea de que yo soy el centro de toda la cuestión y que realmente Dios lo es. Cuando comprendemos así la realidad, podemos aceptar y ver lo que las Escrituras nos enseñan. Esto es, que el ser humano está corrompido en su propia voluntad. Ahora, en nuestra sociedad, la manera en que las personas suelen percibirse a sí mismas está orientado siempre hacia el otro, no hacia Dios. El ser humano ya no se juzga moralmente a sí mismo delante de Dios, sino que lo hace delante de los hombres. Es así que la gente puede llegar a la conclusión, dependiendo del caso, de que es más buena o más mala, dependiendo de las realidades sociales que le rodean.
Por ejemplo, si una persona se mide a sí misma moralmente delante de un ladrón, puede que diga que es muy buena persona porque ella jamás, imposible sería para ella cometer tal acto. Que hablar de un asesinato, imposible, eso no ocurriría, eso sería imposible. Ahora, si lo juzgamos así, puede que el ser humano pueda tener el pensamiento generalizado de ser una buena persona. Pero debido a que no estamos en nuestro mundo, sino en el mundo del Señor, debemos mirar las cosas como las ve Él, si queremos estar en el lugar correcto. Ahora, cuando lo juzgamos de acuerdo a lo que Dios dice, encontramos esta lectura y la realidad es que el ser humano está corrupto totalmente en todas sus facultades. Ahora, si Romanos 3 no nos es suficiente, solo bastaría leer el relato de Génesis 19, donde si algunos conocen el texto ya sabrán de qué hablo, ¿no? En Génesis 19, el relato de Génesis 19 nos dice así, desde el versículo 1. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Un dato interesante es que la expresión conozcamos, el verbo conocer aquí, debería traducirse más como ¿dónde están los varones que vinieron a ti anoche? Tráenoslo que queremos violarlos. Claro, una lectura así sería abrumadora, pero la expresión conocer más fielmente es por el contexto donde está violar, a tomar a los ángeles y satisfacer con los cuerpos de ellos la lujuria enfermiza y perversa de aquellos hombres, desde el más joven hasta el más adulto. O sea, generalizaron este tipo de conductas y por lo tanto veían la cosa más natural del mundo proceder como querían hacerlo. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, que son vírgenes. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. La doctrina de la expiación cobra mucho sentido bíblicamente hablando y experimentalmente hablando, cuando podemos comprender y experimentar que nosotros como seres humanos somos malos, malos, malos. Y por ello la doctrina de la expiación es tan necesaria. Pero
además de la maldad y la pecaminosidad del hombre, otro asunto que hace sumamente necesaria la expiación es la santidad de Dios. Podemos decir que la santidad de Dios está registrada en las Escrituras de una forma que no le hace justicia naturalmente al atributo más esencial de la persona de Dios. Pero lo que nos muestra, sin embargo, nos llena de asombro cuando comprendemos que la santidad de Dios lo llena todo en todo. Por lo tanto, cuando comprendemos la maldad del hombre, podemos ver lo natural y lo urgente que se hace la doctrina de la expiación. Pero cuando vemos la santidad de Dios, apremiamos mucho más, porque vemos que la santidad de Dios naturalmente, por ser santo, 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 no podría tener ninguna relación con personas viles y corruptas como tú y como yo. Y es en medio de esas dos realidades donde la doctrina de la expiación cobra sentido, relevancia y significado para la vida del creyente, llevándolo así a una vida feliz, completa y gozosa. Ahora podemos ver al profeta Isaías, capítulo 6, para vislumbrar un poco la santidad de Dios en las Escrituras. Y también veremos Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8 y capítulo 15, versículo 4. Dice así Isaías 6, desde el versículo 1. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Apocalipsis 4, versículo 8 nos dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En la próxima entrega deseamos seguir profundizando sobre la doctrina de la expiación, comprendiendo dicha doctrina a la luz de la revelación progresiva de las Escrituras. Es decir, vamos a tratar de comprender la doctrina de la expiación conforme la Biblia nos lo va revelando progresivamente en el canon bíblico o a lo largo de toda la Biblia. Pero para terminar este primer video, me gustaría que reflexionemos acerca de que realmente tú y yo somos malos y que Dios es santo. Y que ya que Dios es santo y tú y yo somos malos, es inútil que sigamos midiéndonos a nosotros mismos delante de nosotros mismos como si el juez o quien ha de regir nuestra vida eterna o nuestra condición eterna fuésemos tú y yo. Realmente no es así. No debemos juzgar nuestra moralidad a la luz de lo que hace el otro, sino a la luz de lo que las Escrituras nos enseñan. Y lo que hemos visto es que cualquier ser humano que camina sobre la faz de la tierra, y por duro que suene, es corrupto, está corrompido moralmente.
no hace todo el mal que quisiera hacer y que pudiera hacer porque Dios lo prohíbe en su soberanía. Pero si pudiera, lo hiciera. Lo mismo yo. Debo reconocer que si el Señor me soltase de su gracia, tiempo ha en que me hubiese despiado a mis perversiones. Pero ha sido su misericordia que me ha sostenido y que sostiene a cada creyente en cada rincón del mundo. Por lo tanto, la doctrina de la expiación cobra sentido cuando entendemos nuestra corrupción y cuando entendemos la solemnidad y la profundidad y la eternidad de la esencia santa de Dios. Deseamos seguir avanzando en esta doctrina, pero por el momento meditemos y oremos al Señor. Reconozcamos delante de Él que nuestras muchas maldades delante de su santidad nos acusan y nos condenan, y que inclusive nuestras buenas obras con las que solemos mofarnos, también para Dios, en su santidad, son trapos de inmundicia, y que si hay algo de lo que tú y yo debemos gozarnos y alegrarnos, es en la doctrina de la expiación. Nos vemos en una próxima entrega.